Bienvenidos a Altavoz Libertario, el podcast de los compas rebeldes, un espacio para analizar la coyuntura política desde el buen vivir. Pueden escucharnos a través de YouTube, Facebook, SoundCloud y Spotify. Muy buenos días, amigos y amigas. Iniciamos una nueva edición de Altavoz Libertario, el podcast de los compas rebeldes. Los saluda Daniel Tapia y como siempre me acompaña también ahora en la conducción Yuni Nokio, a quien le damos también la bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Muy contenta, muy feliz. ¿Cómo estás tú? Un nuevo sábado, otra vez con el público que nos ve tanto por el Facebook como por el YouTube. Te veo feliz. Yuni. Exactamente, estamos bastante contentos porque Alianza Lima ganó el clásico del fútbol peruano y también lo hizo en el fútbol femenino. Buena noticia que avance también el fútbol femenino porque cada vez tiene más asistencia y se posiciona como un deporte atractivo para toda la gente. Hoy vamos a tener además un entrevistado quien ya nos va a acompañar. Él es Wilber Rosas, ha sido congresista de la República, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y también por supuesto ha sido alcalde en Anta y ha sido alcalde también de Lima Tambo en Cusco. Vamos a conversar con él. Yuni, hay diversos temas de qué hablar. Ha sido una semana de movilizaciones en Cusco, en particular los días 18 y 19 de abril, y también el paro agrario, y nosotros lo vamos a abordar con él, además de, por supuesto, los temas de coyuntura en este país que siempre nos trae novedades, Juni. Sí, Daniel, pero antes de darle paso a Wilber, voy a robarte algo, voy a robarte unos segundos para decirte que sí, como avanzamos en el fútbol femenino, también cuestionamos que los salarios no llegan todavía al nivel de lo que tiene el fútbol masculino. Así que seguimos en la lucha, pero también nos alegramos de los logros de las compañeras que hacen fútbol. Ahora Así, sí. Buen apunte, Juni, porque efectivamente los contratos profesionales a las jugadoras todavía no alcanzan niveles de igualdad. Hay que hacer efectivamente esa reflexión para ojalá tener mejores condiciones. En una semana además bastante dolorosa y difícil, hemos visto toda una campaña que se ha abierto alrededor de esta discusión en torno a justicia para Damaris, que ha significado pues la indignación de la población frente a los hechos de violencia sexual que trae en el país, que siguen creciendo los casos. Sobre eso, Juni, además el gobierno ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para la castración química. Rápidamente, antes de ingresar con nuestro entrevistado, ¿qué te parece a ti esta medida? En realidad es una medida que no va a solucionar el problema no está en función a dar más sanciones a los agresores, más sanciones a los violadores, sino ver desde la raíz, ¿no? ¿Cuál es el raíz? Y nosotros desde los espacios feministas sí creemos que la educación con enfoque de género es lo que va a ir transformando, que además ni siquiera los conservadores permiten ni el enfoque de género, ni que haya educación sexual integral, que las niñas y los niños puedan valorar sus cuerpos, puedan reconocer sus cuerpos, puedan saber qué cosa es agredir cuando los agreden a sus cuerpos. Y lo otro es que tampoco nos encuentra justicia, o sea, que me diga alguien que aún las penas de 10, 15 y ahora tenemos cadena perpetua para violadores de niñas, alguien ha sido sancionado, o sea, no tenemos justicia. Las mujeres violentadas y agredidas no tienen justicia porque este sistema sigue siendo patriarcal. Entonces, aquí a que alguien diga, sí, a este violador ya le dieron, a este violador ya le dieron, en función a la cantidad de violaciones que hay, son 963 niñas desaparecidas solamente en los 3 primeros meses del año 2022. Niñas, adolescentes. Es un problema y esto no es la solución, como te digo, no, eso va mucho más allá de solamente incrementar penas, esto es cambiar también todo el sistema de justicia, el sistema educativo, ¿no? Pero como te digo, la castración química no va a solucionar nada, menos la cadena perpetua, o sea que además salir del Pacto de San José por pena de muerte para violadores, cuando en realidad después se utiliza para absolutamente todos y cuando no va a haber justicia, no tiene sentido, ¿no? Nosotros nos oponemos, de los espacios feministas nos hemos opuesto y Flora Tristán ha sacado también su comunicado, que no se trata de sancionar el líbido del hombre que no se puede controlar y viola a una niña, viola a una mujer, viola a un adolescente, viola a un niño. No es así, esa no es la salida, esa no es la solución, se requiere de mayor debate al respecto. Así es, este
anuncio del Ejecutivo ha traído bastantes críticas, por ejemplo, también de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que además la ha calificado como populista y que efectivamente no va a combatir en su integralidad el problema de la pedofilia en el país. Pero bueno, Yuni, ya tenemos a nuestro entrevistado, quien nos está esperando. Como lo anunciábamos, él es Wilber Rosas, ha sido congresista de la República por el Frente Amplio, presidente de la Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología, y por supuesto también una autoridad reconocida en Cusco, tanto en Anta como en Limatambo. Le damos la bienvenida a Wilber Rosas, a Altavoz Libertario, y queremos de arranque preguntarle para poder también ganar el tiempo acerca de estas protestas y este nivel de conflictividad social en el país. Hemos sido al menos testigos de las diversas movilizaciones de transportistas, agricultores, controladores aéreos, trabajadores. El 18 y 19 de abril se convocó el paro de las organizaciones sociales de Cusco, quienes tienen toda una plataforma de lucha en relación al alza de precios de alimentos, combustibles, en relación también a la segunda reforma agraria, y el rechazo al Congreso obstruccionista, entre otras de sus medidas. La pregunta sería, ¿está creciendo el descontento frente a las autoridades de turno, Wilber? Y en todo caso, ¿cómo evalúa el manejo de la conflictividad social de lo que viene haciendo el gobierno en la actualidad? Bienvenido, Wilber. Bienvenido. Muchas gracias, Yuni y Daniel, y gracias también a Altavoz Libertario que me permite poder llegar esta mañana a todos los radio oyentes, a todos los que siguen vuestro programa, pero también sumarme a todos los comentarios previos que han hecho, pero también no quiero dejar pasar en esta oportunidad, como expresidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, ¿no? El asesinato de este líder, Ulises Rumiche, en Pangoa, en la Selva Central. Yo creo que esta situación cada vez se va tornando mucho más agresiva con los dirigentes que defienden el medio ambiente y también con los defensores de los defensores, o sea, aquel que defiende a ellos igualmente amenazados están. Entonces, desde acá, rendir mi homenaje, pero también pedir justicia para que se investigue a fondo estos asesinatos contra líderes indígenas que defienden el medio ambiente. Efectivamente, ahora estamos viviendo una situación muy especial. Y una situación muy especial y una combinación también rara. Ahora hay movimientos, por ejemplo, en el Cusco el 18 y 19, que ha sido un paro contundente, pero no ha sido solamente las fuerzas combinadas del sector agrario, ¿no? Que es el más golpeado, sino también de los trabajadores de la Federación de Trabajadores del Cusco, de la FDTC, y también de la Asamblea Popular y de otros sectores como es construcción civil, los trabajadores que están en este momento luchando porque se democratice los ingresos al turismo y que sea un turismo inclusivo, ¿no? Que no solamente sean las grandes corporaciones y las grandes empresas las que se lleven la riqueza por el turismo, sino también que sean para estos pequeños artesanos, comedores y también estas empresas que permiten atender los viajes. Entonces ellos también hacen llegar y han visto que se tenían que juntar los días 18 y 19 y hacer un paro contundente, lo cual el día 21 también es la convocatoria fue la convocatoria para este paro nacional, y en estos días se ha llevado a cabo nada menos que la mesa de trabajo, precisamente con la delegación que viene desde el gobierno, y el viernes el Consejo de Ministros descentralizado. O sea, ahora estamos haciendo un análisis de una serie de acontecimientos, tanto del 18, 19, como del 21, acá en la ciudad de Cusco, ¿no? Yo, por suerte, me encuentro acá en Cusco y veo el panorama muy triste, porque la situación
ha cambiado tremendamente para toda la población. Es difícil entender que cuando uno va a la panadería y encuentras el pan, nada menos que a lo que se compraba antes, 5 por un sol, ahora te venden 3 por un sol y en algunos casos hasta 2 panes por un sol. Eso significa que hay una subida exagerada de los precios y mucho más de alimentos esenciales que toca las puertas de los más pobres especialmente, ¿no? Entonces, esta es una situación complicada. Pero me parece que hay que hacer el análisis desde el punto de vista de cómo está el agro, ¿no? Cómo está, cuáles son esos espacios en los cuales se mueve el agro. Porque sabemos muy bien que existe una agricultura familiar, ¿no? Y es una agricultura, en el caso nuestro de Cusco, es una agricultura familiar comunera, porque son las comunidades campesinas las que tienen la tenencia de la tierra y las que hacen una conducción muy especial de la producción, lo cual no sucede en otros sitios, a pesar de que hay comunidades o caseríos no tienen el mismo comportamiento que tenemos nosotros. Sin embargo, esta agricultura familiar es la que hace comer el 70% de la población. No siendo así los agroexportadores, no siendo así los agroimportadores. Los agroimportadores nos traen la comida que quieren y nos venden como quieren y a lo más a los precios que quieren. Y los agroexportadores no nos hacen comer a nosotros, hacen comer a otros. Con eso no estoy queriendo decir que estoy en contra, sino simplemente estoy queriendo decir de que esta agroexportación, ¿no?, que es la más beneficiaria en el crédito, en la asistencia técnica, que es la más beneficiaria de todo, ¿no? Esta es la que no nos hace comer. Y da mano de obra, efectivamente. Hay mucha gente que dice, pero da mano de obra. Pero mano de obra haciendo de nuestros trabajadores agrarios el cholo barato, ¿no? El cholo barato que se lleva las migajas de una gran ganancia y encima Wilber, tenemos... Sí. te corto para hacerte una repregunta. Entonces, las exoneraciones del IGB y del impuesto selectivo al consumo beneficia más a los agricultores que hacen esa agricultura familiar, esa agricultura popular, o como lo planteó Pedro el día de hoy, es más por ir con el apoyo económico directo o con bonos a los agricultores. Y lo otro que quería complementar es que las grandes empresas agroindustriales lo que dan es un trabajo precario, en realidad es una forma de explotación, ¿no? Sí, yo creo que la mejor manera de llegar a los pobres y a los agricultores y a los productores es de manera directa, porque estas exoneraciones a los únicos que llegan es a los grandes y a los intermediarios, pero no llega al real productor. En este momento yo escuché, por ejemplo, hablar al primer ministro, y cuando habla sobre las exoneraciones tributarias a los combustibles, vemos que los combustibles no han bajado nada, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos viviendo una economía de mercado. El que quiere vende al precio que le da la gana y que por lo tanto eso no significa el exonerar de impuestos el que baje el combustible o que baje los alimentos, sino simplemente es beneficiario los medianos, los intermediarios y los grandes. Pero los pequeños son los que menos se benefician de estas exoneraciones, ¿no? Entonces Ahora, yo creo que... ¿sí? para enfrentar la crisis económica, Wilber, han aparecido una serie de propuestas en relación al alza de precios de alimentos. Hay quienes señalan que, por ejemplo, una ayuda directa a la economía de las familias mediante transferencias o bonos sería mucho mejor que políticas tributarias en este momento, que no van a resolver, digamos, el problema en el corto plazo, junto además a un aumento en los programas de empleo temporal y el aumento de pensiones. ¿Tú coincides que las medidas en el corto plazo para enfrentar el alza de precios deban ser la ayuda económica directa a las familias, o cuáles en todo caso serían medidas más adecuadas para resolver esta crisis económica? Voy a hablar de manera
voy a hablar de manera sencilla y con ejemplos. Si a mí me hace falta fertilizantes en mi chacra y que ahora es bien difícil cultivar sin fertilizantes y tengo la urea que costaba 60 soles y ahora compro con 270 soles, ¿y cómo quisiera que me llegue la ayuda? Diciendo exonero de impuestos a la urea y los que se benefician, en lugar de bajar de 270, bajan a 260, o precisamente hago llegar esta exoneración de manera directa, haciendo compras directas, no de la urea, de donde se tiene que ir, y hacer una distribución a quienes lo necesitan. Lo cual, lo mismo sucede también con los pesticidas, lo mismo sucede con todos los aspectos técnicos y necesidades que se tienen en el campo, por ejemplo, para todo lo que son irrigaciones, porque hay ahora, felizmente en el país, vamos avanzando en ese sentido, con irrigaciones de carácter técnico, como los que son por goteo, como son los que, estos riegos que se hacen por aspersión, pero que necesitan de instrumentos y que necesitan también de utensilios como para poder, y esos también han tenido una subida tremenda, y lo cual no beneficia a los campesinos. Por eso esta mañana escuché a quienes estaban, a los dirigentes que están promoviendo esta lucha en el Cusco, a los de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, a los de la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru del Cusco, y a otros que son de organizaciones de ganaderos lecheros, a ellos diciendo, miren, para nosotros producir mucho es una desgracia, y producir poco también otra, o sea, no sabemos cuándo es bueno para nosotros, porque producimos poco es una desgracia y producimos mucho es otra desgracia, porque tenemos que ofertar nuestros productos. Y sin embargo, no cubren los costos de producción de nuestra gran producción. Entonces, ellos están trabajando a pérdida y por lo tanto no logran recuperar ni siquiera el fondo invertido. Y se ha convertido en una cosa que ellos también transmiten. Nuestra mano de obra es gratuita. Solamente recuperamos la inversión en insumos, pero la mano de obra ya no se cuenta. Y por eso dicen, estamos manteniendo el país de una manera increíble y nadie nos toma en cuenta. Sin embargo, hay otros sectores en la agricultura, ¿no? Y en el sector agrario que se benefician de impuestos, que se benefician de regalías y que se benefician de todo tipo de exoneraciones. Y eso no sucede con el pequeño productor. Y eso es lo que tenemos y eso es lo que está movilizando a la gente. Y en la costa tenemos a estos trabajadores que van a los grandes sectores agroindustriales que simplemente les pagan mucho, muy mal, ¿no? Y esos sueldos que son ínfimos y son sueldos de hambre tampoco alcanzan. Entonces, ¿de qué agricultura o de qué sector estamos hablando? De un sector agrario empobrecido para muchos sectores y que no aseguramos de ninguna manera esta estrategia que tenemos como seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de soberanía alimentaria, de autonomía alimentaria, sino más bien estamos hablando de productos que se traen de fuera y no satisfacen las demandas de nuestro pueblo, ¿no? Y por Ahora, eso Wilber, la lucha... en el comunicado de los convocantes a este paro del 21 de abril de los gremios agrarios, se señala que el Congreso es servil a los poderes fácticos especuladores y sus dirigentes han reconocido en entrevistas que este también es un paro político, no solamente relacionado, digamos, a la problemática en particular agraria. Y esto en medio además pues de una crisis de gobernabilidad que atraviesa un gobierno con una conducción cuestionada, errática, algunos la han calificado, e incluso rodeada de una serie de personajes con investigaciones fiscales. ¿Cuál es tu valoración sobre la responsabilidad del gobierno en esta crisis? Y si crees que un cambio de gabinete, como algunos mencionan, podría darle más oxígeno. Yo creo que hay dos críticas en este momento. Una, al Ejecutivo, ¿no? Ustedes habrán leído los comunicados de las federaciones de Cusco, donde dicen, este es un gobierno que le falta autoridad, ¿no?
Y por otro lado, tenemos un Congreso golpista, obstruccionista, que no permite avanzar ni siquiera con las propuestas que se han trabajado conjuntamente con las organizaciones y que en muchos de los casos en el propio Congreso van archivando estas propuestas de estos proyectos de ley, ¿no? Y la otra cuestión es que no solamente es la lucha contra este Congreso que no representa los intereses de las grandes de las grandes masas populares, no representa a los trabajadores agrarios, no representa a todos los trabajadores, pequeños trabajadores de la pequeña industria, sino más bien representa a los grandes poderes monopólicos, oligopólicos, ¿no? Y esa es la crítica que hacen. Por ejemplo, cuando hablan de manera concreta aquí en los mítines y en las marchas, ven diciendo fuera Grupo Romero, fuera Grupo Gloria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el monopolio del aceite, de la harina, de la leche, ¿no? A tal extremo que más los ganaderos dicen, ¿cómo es posible que se tenga que comprar tanta leche en polvo desde fuera del país, desde el extranjero, cuando acá estamos echando leche al río, ¿no es cierto? Porque trasladar nuestra leche nos cuesta, hasta el sitio donde nos compran, nos cuesta más caro que venderlo en el mismo sitio. Entonces, esas son las contradicciones que existen y el propio sistema muestra de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? A mí me parece que la mejor forma de resolver el problema es que de manera directa lleguen los beneficios a los productores, subsidiando los fertilizantes, subsidiando los pesticidas, porque para este sistema la palabra subsidio es un pecado, cuando en realidad estamos hablando de una situación de emergencia, y en situaciones de emergencia se tiene que subsidiar, se tiene que dar bonos, se tiene que llegar directamente a los productores y a los trabajadores agrarios, ¿no? Y no solamente agrarios, sino a todos los trabajadores del país que necesitan de esta situación. Wilber, muchos temas todavía quedan pendientes. Vamos a una pequeña pausa y de ahí vamos a regresar en el segundo bloque. Hoy sábado 23 en Altavoz Libertario estamos con Wilber Rosas, así que un ratito te mantienes ahí, compa, en línea. Vamos a la pausa y regresamos. Muchas gracias. Ya estamos retornando, compañeros, compañeras, público que nos ve en el Facebook, que nos ve en YouTube. Hoy nuevamente en otro sábado más con Altavoz Libertario, que es el podcast de los compas rebeldes, y esta vez con Wilber Rosas, ex congresista, que ahora se encuentra en Cusco y también fue presidente de la Comisión de los Pueblos y Medio Ambiente del Congreso. Wilber, del primer bloque me quedan algunas preguntas. Primero, que cuando hablan de subsidio y dices tú que la gente tiene temor al subsidio, van a comenzar a salir, sí, pero estamos en crisis, ¿de dónde sacamos la plata para los subsidios? Y nos vamos a ir a pique, como el gobierno de Alan García. Entonces, escuché decir hoy a Pedro Franque que en realidad sube también el precio del oro, ha subido también el precio de otros minerales, entonces hay ingresos, ¿no? Eso me gustaría, Wilber, que nos explicaras un poco respecto a eso, ¿no? Respecto a los subsidios. Y el otro es, vamos por el quinto gabinete, compa. Entonces, con una desaprobación del 76%, ¿no? ¿Qué nos viene ahora? ¿Cómo vamos con la crisis política, Wilber? Yo creo que cuando se dice tiene miedo la gente de los subsidios, no es la gente, es los grupos de poder en el gobierno, ¿no? O sea, los grupos que tienen poder. Ese poder oscuro que maneja la CONFIEP, que manejan los monopolios, los oligopolios, esos que creen que creando subsidio se está faltando a este sistema que ellos han impuesto y que no ha dado resultados durante 30 años. Esos son los que tienen miedo
a subsidiar, sin embargo, los más subsidiados son ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos evaden impuestos, eluden impuestos, les exoneran impuestos, lo que no sucede con la gente del pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera de llegar a la gente es de manera directa, ¿no? Y el mejor ejemplo es el de los combustibles. Y yo creo que igual se tiene que hacer con los fertilizantes, con el pan, con el aceite, con la harina, y mucho más cuando estamos viviendo una situación tan crítica, porque venimos de una pandemia. Y la crisis de la pandemia nos ha llevado a una situación económica en la cual los que peor se han llevado son precisamente la gente del pueblo. Eso que no quieren escuchar, dicen, utilizan la palabra pueblo. No, utilizamos la palabra pueblo porque nos expresamos a las grandes mayorías, porque nos referimos a los trabajadores que trabajan día a día y que comen día a día, ¿no? Porque no hay para ahorro, recién se están levantando las pequeñas empresas, esos son los que, por los que nosotros nos expresamos. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer, y creo yo que la mejor manera, y no lo digo yo ni los economistas, lo dicen la propia gente, que nos hagan llegar los subsidios, que nos hagan llegar la ayuda, que nos hagan llegar los bonos de manera directa, para que no se quede en el camino, y que se haga llegar porque precisamente ya hay la experiencia de hacer llegar, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que aprovechar esa experiencia. Y sabrán ellos, y creo que eso va a dinamizar la economía, porque podrán comprar ellos de manera directa y no necesariamente la que hacen los grandes grupos direccionada a sus intereses, ¿no? Eso creo que es lo más importante, pero también creo que estas luchas acá en Cusco, y como su propia demanda dice, es contra la alza del costo de vida, es la implementación del programa de desarrollo agrario, o sea, eso que se llama reforma agraria, ¿no es cierto? La segunda reforma agraria, que consiste no en repartir tierras, sino consiste en cómo producir y cómo transformar, y cómo esa transformación, esa cadena que se le da valor, pueda convertirse también beneficiosa para los productores. La otra cuestión que no solamente están viendo el sector, están viendo a todos los sectores cuando dicen vigencia de la salud pública. Además, plantean calidad en la cuestión educativa, ¿no? Eso no es simplemente fijarse en el sector agrario ni en cierto sector, sino más bien es una demanda de todos los sectores y una cuestión que es muy importante, la que han planteado y la que permanentemente es la lucha frontal contra la corrupción. Creo que este es otro punto que permanentemente tenemos y en todos los sectores, ¿no? Arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Hemos visto también, Wilber, en las movilizaciones, tanto en Cusco como en las relacionadas al paro agrario del 21 de abril, carteles exigiendo la convocatoria a una asamblea constituyente o en su defecto pidiendo una nueva constitución. Sin embargo, el Congreso bloqueó esta posibilidad de tener un referéndum, además violentando un derecho ciudadano para que se consulte a la población acerca de este cambio y de cualquier reforma constitucional que ahora primero tiene que pasar por el Congreso. Sin embargo, también en más de 8 meses de gestión gubernamental, este tema no ha aparecido con la presencia inicial de campaña electoral en el discurso del Poder Ejecutivo en general. ¿Por qué pensar que esta situación puede cambiar y cuál sería el mejor mecanismo para viabilizar esta demanda que también aparece como es la nueva Constitución? Pero yo creo que esta demanda de nueva Constitución se sigue dando con fuerza en todos los pueblos que creen y nos reafirmamos en eso, de que la única y mejor forma de cambiar la situación en que vivimos es precisamente con una nueva Constitución, y la gente no pierde la esperanza. El problema es que todas estas posibilidades, tanto de una posibilidad de una convocatoria a una nueva Constitución, como también a un referéndum, ha sido puesta con candados en el Congreso, y estos candados no lo han puesto por los sectores populares, sino lo han puesto precisamente los sectores de derecha que tienen una mayoría en el Congreso y lo único que les interesa
es mantener vigente este sistema porque es beneficioso para ellos. Y como en alguna oportunidad alguna congresista dijo, no están ahí estos congresistas por los 15,000 y tantos que le pagan, están por lo que le pagan precisamente estas otras empresas que viven y lucran de este tipo de riqueza y de acumulación de poder que se tiene. Y por lo tanto, esta lucha, yo creo que se va a dar, esta lucha por una nueva constitución, y este momento de constitución creo que se va a presentar precisamente en esta otra forma de hacer la constitución, que es la calle, es la movilización. Yo creo que el mejor ejemplo de eso es Chile, porque frente a una mayoría congresal y un ejecutivo de ultraderecha, ha permitido y ha creado condiciones para una nueva constitución, y ojalá que sea beneficiosa para el pueblo. Y yo creo que algo así va a suceder en el país, porque va creciendo con mucha fuerza estas posibilidades. Y la derecha peruana creía que porque había tanto desprestigio utilizando estos medios concentrados, iba a ser fácil de manipular tanto las fuerzas en el sur como también en el centro del país, especialmente en los Andes peruanos y especialmente en los sectores rurales. Esa su prédica iba a aprender rápidamente. Pero creo, y yo estoy bien admirado de la forma como de manera, esta conciencia elevada que hay acá en el sur, ha hecho de que la lucha no solamente se tenga que ver los problemas que tiene el Ejecutivo, sino fundamentalmente el entorpecimiento que hace el Legislativo con respecto al desarrollo del país, ¿no? Y por eso es que dicen permanentemente, cierren el Congreso. En estas luchas no he escuchado decir elecciones ya, o elecciones generales no. He escuchado decir permanentemente, cierren el Congreso, y una lucha contra los monopolios, contra los oligopolios, planteamientos como esto de revisión de los contratos. ¿Cómo es posible que el gas de Camisea en el propio Camisea cueste 90 soles? ¿No es cierto? Es un crimen eso, ¿no? Creer que el gas vale tanto en el sitio donde se produce, y en el Cusco está carísimo también. Entonces ese tipo, o lo que están planteando los sectores del turismo, diciendo que se revise los contratos que ha hecho Perú-Rail, este monopolio que maneja López Aliaga, ¿no? Y que curiosamente han ampliado este contrato para este señor, nada menos que en el gobierno de Sagasti, que promulgaron el último día de su gobierno, ¿no? Y le dieron la concesión nuevamente, o lo que está sucediendo con los hidrocarburos, ¿no? Que Acción Popular es la cabeza de esto, de cómo entregar nuevamente nuestros recursos por 40 y 30 años, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que preguntarse, y eso es lo que están luchando en este momento también, ¿no? Y bueno, otra cosa que han planteado es la continuación del gasoducto del sur, ¿no? Que eso beneficiaría tremendamente a la parte sur del país, ¿no? Wilber, insisto, ya suenan tambores y platillos con el quinto gabinete. ¿Será el último? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Yo creo que mientras el Congreso siga persistiendo en golpe, empezaron, ustedes saben, primero era el terruqueo, después vino el fraude, después vino el golpe de Estado, ahora vacancia y después renuncia. Entonces, mientras continúe eso, seguirán confrontados estos dos poderes, y bueno, seguirá también la inestabilidad, porque los gabinetes no necesariamente son pues expresión del Ejecutivo, también es una acción permanente en contra del Congreso, ¿no? Te vacarán, te seguirán llamando al Congreso a ministros, y seguirán también interpelando, vacando. Esa es la situación permanente y de inestabilidad que se viene presentando, y ojalá pudiera cambiar esta situación. Y yo tengo la esperanza de que cambie, siempre hay la esperanza de que cambie, pero así como se van presentando las cosas, creo que no solamente estamos ante la... Pero dicen que viene un gabinete más de derecha, centro derecha. Bueno, entonces sí estaremos en la evaluación permanente, ¿no? De qué pasa acá, y creo que aquí en el sur, y especialmente en el Cusco,
creo que si es que se presentan esas condiciones y esas características de un nuevo gabinete, y yo creo que acá no lo van a pasar, ¿no? Por lo menos eso es lo que me parece. Creo que hay mayor conciencia con respecto a qué hemos elegido, y precisamente lo que se exige es que se cumplan lo que se dijo en campaña. Y lo que se dijo en campaña es que se iba a gobernar con el pueblo y para el pueblo. También se dijo que este país es un país rico y no más pobres en este país. A ver si se cumple eso. Y todas las promesas de campaña se está exigiendo que se cumpla, y por lo tanto es parte de su lucha también la lucha contra el alza de las tarifas de los servicios más importantes como el agua, la luz, ¿no? Y bueno, el planteamiento permanente de la institucionalización de una posibilidad de una nueva constitución, ¿no? Sí, Wilber, una última pregunta de mi parte, que es precisamente también sobre lo que mencionabas al inicio, y no quería perder la oportunidad además porque el 22 de abril se ha conmemorado el Día Mundial de la Tierra, y tú lo has mencionado muy bien. Desde la pandemia hay 17 defensores ambientales asesinados, que es una cifra bastante escandalosa. El último de ellos ha sido Ulises Rubiche, y una de las tareas que el Congreso hasta ahora no ha podido desarrollar, y tú lo sabes muy bien porque has sido legislador, es la ratificación del Acuerdo de Escazú, que daría mayores mecanismos para proteger a los defensores ambientales, además de temas como la transparencia en asuntos ambientales. Y ahora tenemos a un presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores como Ernesto Bustamante de Fuerza Popular, que hasta ahora no agenda este tema. ¿Crees tú que el gobierno debiera tener una vocería más firme para lograr que el país pueda ratificar, como lo han hecho otros países, el Acuerdo de Escazú y no sigan muriendo defensores ambientales? Yo creo que sí. Yo creo que la exigencia que se tiene que hacer es precisamente desde la gente, desde las organizaciones, porque de otra manera no se va a lograr, porque hay muchas presiones para que no sea así. Y no solamente es una presión para corroborar para el Acuerdo de Escazú, sino también ustedes recordarán que yo presenté un proyecto de ley con respecto al tratamiento que se debería de dar a todos los contaminados con metales pesados, metaloides, en sitios de explotación minera y de hidrocarburos. Y precisamente esto está muy relacionado con lo que es el Acuerdo de Escazú, porque necesitamos una inspectoría de lo que va sucediendo y desarrollándose en todos los sitios de explotación, y especialmente en los pueblos amazónicos, donde tenemos nuestros hermanos originarios y que están sufriendo este tipo de contaminación. Miren, yo pensé que con este gobierno iba a ser muy fácil la reglamentación de esta ley, porque esta ley existe, ¿no? Sin embargo, esta reglamentación no ha pasado en el propio ministerio. Yo fui a hablar con el ministro Condori respecto a esta situación y me dijo que habían algunas presiones que no les permitían avanzar, y eran precisamente las presiones de gente que trabaja en el propio ministerio, que son los que hacen de intermediarios con estas grandes empresas. Entonces, es la gente que está en el propio ministerio que no deja que salga esto. Y no es gratuito, desde luego. O sea, no es gratuito. Y por lo tanto, yo creo que tiene que haber una reafirmación, y además, en esto del Acuerdo de Escazú, pero es fruto de la presión organizada de la gente, de la presión organizada de los defensores del ambiente y de la presión organizada de las organizaciones que estamos interesados que haya esta supervisión permanente a nuestro país en aspectos ambientales y de derechos humanos, ¿no? Bien, Wilber, te agradecemos por tu tiempo para poder respondernos a todas estas preguntas. Esta prolongada crisis siempre nos trae nuevos elementos de la protesta social, de las demandas justas que tienen la población en las diversas regiones del país, y por supuesto también nuestro interés en saber tu opinión sobre estos temas ambientales que muchas veces no están, digamos, en la palestra de la agenda mediática, pero sin embargo son importantes de tocarlos. Seguramente contaremos contigo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes y gracias a Altavoz Libertario
A ti, Yuni, Daniel, gracias por esta oportunidad y creo que son ustedes grandes voceros de todas las inquietudes de nuestro pueblo y también de su lucha, ¿no? Muchas gracias. Bien, ha sido Yuni, entonces Wilber Rosas, con quien hemos conversado de una serie de temas relacionados, bueno, al contexto político y también, por supuesto, a los asuntos ambientales, sobre todo que además están en la inmediata preocupación de la gente con este tema del alza del costo de vida, de los alimentos, de los combustibles, de los fertilizantes, y que por supuesto la población seguirá movilizada, y vamos llegando entonces al final. Yuni, recuérdale a la gente dónde nos pueden encontrar cada sábado en las redes sociales. Tenemos en YouTube, en el Facebook, en Spotify también, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para decir que conversar con Wilber desde que lo conozco y escuchar sus análisis siempre es placentero y tiene todo un ámbito y parece que la conversación nunca termina, ¿no? Preguntarle de economía, preguntarle de medio ambiente, preguntarle del contexto político, él tiene todo el panorama, ¿no? Y aprovecharlo ahora que está exactamente en Cusco, luego de lo del paro, ¿no? Yo agradecerte a ti, más bien por la oportunidad de volver a escuchar a Wilber, que me parece realmente fantástico. Así es, y si quieren además, amigos, tener a todos los invitados que les trae Altavoz Libertario, no se pierdan el programa. Estamos todos los sábados, desde las 11 de la mañana, a través del Facebook, del Spotify, del YouTube, y por supuesto también del SoundCloud. Pueden además dejarnos sus comentarios, Yuni, si tienen alguna sugerencia, alguna propuesta de tema y por supuesto también alguna inquietud, con tal de que no sean asuntos íntimos o que vayan fuera de la temática del programa, pero siempre estaremos prestos a conversarlos y a leerlos a ustedes, porque además nos permite poder recoger las diversas temáticas que hay alrededor del país. Pero bueno, ha sido todo por hoy. Y ya nos encontraremos, Yuni, la próxima semana con más novedades y más entrevistados. Y entrevistadas también. Entonces nos vemos el próximo sábado. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que Altavoz Libertario es un podcast producido por Tierra y Libertad por el Buen Vivir. Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.